Uno de los mitos más extendidos sobre los incendios forestales es que solo afectan a lo rural. Y es evidente que, en muchos casos, las poblaciones rurales están en la primera línea del fuego y suelen ser quienes lo sufren de forma directa. Y solo por eso, por garantizar su seguridad, ya deberíamos tomarnos el problema de los incendios forestales con la seriedad que merecen. Además, el desierto demográfico en el que se están convirtiendo muchas zonas del país constituye una grave amenaza para la sostenibilidad de nuestra sociedad, entre otras razones, porque pone en peligro a la seguridad alimentaria. Sin embargo, me parece que muchas de las gentes que viven en las ciudades consideran a los incendios como algo que no va con ellos. Tal vez se lamenten de ver imágenes con la vegetación calcinada, o sienten pena si el monte al que van algún fin de semana es ahora un mar de cenizas. Pero me temo que hasta que eso no cambie, hasta que la sociedad urbana, donde se concentra la mayoría de la población, no entienda que los incendios forestales también les afectan, y mucho, no se ejercerá la presión social necesaria como para catalizar un cambio. Vivir en un mar de asfalto y de hormigón conlleva la pérdida no solo de la conexión con la naturaleza, sino de todo el contacto con la realidad en la que viven. Se acaba uno olvidando del origen de los alimentos, del aire que respiran y del agua que beben. Los incendios forestales constituyen un problema de protección civil de primer orden. De hecho, en Europa tenemos que lamentar la pérdida de más personas como consecuencia directa de las llamas que no de los ataques terroristas. Además, el número de pueblos, urbanizaciones y otros núcleos habitados está cada vez más amenazado. Hay dos grandes provincias con mucho riesgo de incendio forestal en la interfaz, que son Madrid y Barcelona, que esto va asociado a interfaz urbano-forestal en entornos metropolitanos. Tenemos las dos grandes capitales, Barcelona y Madrid, que están rodeadas por zonas de monte. Y luego también está clarísimo que hay todo el área, el arco mediterráneo, desde la provincia de Girona hasta la provincia de Alicante, y luego también Málaga, que es una interfaz urbano-forestal asociada a una dinámica de turismo pues que convive con este riesgo en zonas de monte. Pero tenemos también un caso destacado que es el del noroeste peninsular y representa pues, un modelo distintivo también. El patrón de poblamiento aquí es tradicionalmente disperso y no, en muchos casos no es una urbanización reciente que se adentra en el monte, sino que es un entramado de asentamientos, viviendas, segundas residencias incrustadas en el bosque. El riesgo en la interfaz es generalizado por toda la geografía en estas áreas y no se concentra tan solo en las franjas litorales, como si pasa quizá en el Mediterráneo, donde hay más concentración de población. Otra zona de transición entre lo urbano y lo forestal muy azotada por los incendios la encontramos en zonas del centro peninsular o de las islas. En un verano tan duro como el de 2025, con 8 fallecidos en España, con 65 personas heridas, con más de 39.000 evacuados y con 16 incendios impactando sobre distintas casas, núcleos poblacionales o infraestructuras, vimos resurgir a ese movimiento llamado "Solo el pueblo salva al pueblo". Es fácil entender por qué esas personas se sentían desamparadas por el Estado. Cuando se produce el colapso de los sistemas de extinción, puede que no se vea a los bomberos cerca y uno se siente abandonado. Es comprensible. Pero ese no es el momento de desobedecer. Cuando las llamas están ardiendo, ya llegamos demasiado tarde. La desobediencia, en ese caso, se puede cobrar un precio muy alto. El momento de protegerse contra los incendios era antes, con las medidas de prevención que debemos acometer para prepararnos frente a estas catástrofes. Y como sabemos que el Estado no va a protegernos completamente, más vale que sepamos qué medidas tenemos que tomar para disminuir al máximo la probabilidad de que las llamas impacten contra nuestra casa. Las medidas de autoprotección que deben tomar los ciudadanos que viven en zonas de interfaz, pues, en mi opinión, la autoprotección no es una opción, sino que es una necesidad si vives en esas zonas. Entonces, las medidas que se puedan tomar por parte de la población pues, pueden marcar la diferencia entre salvar tu vivienda o perderla, o incluso entre la vida y la muerte, ¿no? Como ya hemos visto pues, recientemente muchos sucesos, desgraciados sucesos en multitud de sitios. A nivel individual, tienen la responsabilidad, diría yo, de
hacer una evaluación de la vulnerabilidad de su propia casa, de su propia vivienda, para ver si tienen, por ejemplo, sistemas de acristalamiento sin protecciones, o para ver si tienen pues, persianas o contraventanas de materiales combustibles, o para ver si tienen ventilaciones o respiraderos sin proteger. Hay cantidad de vulnerabilidades en los edificios que se tienen que repasar y se tienen que mitigar. Luego también en los jardines, alrededor de ese edificio, se tiene que observar qué hay alrededor de ese edificio. Se tiene que ver si tenemos especies muy inflamables o poco inflamables en el jardín, si tenemos acumulación de materiales combustibles que puedan ayudar a propagar el fuego hacia la fachada de nuestro edificio. Entonces estas cosas se tienen que revisar. Hay cantidad de sistemas y guías disponibles que los residentes en la interfaz urbano-forestal pueden consultar. Por ejemplo, nosotros en la UPC tenemos un proyecto con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea con la que vamos a lanzar una app del móvil que te la puedes descargar y te ayuda a hacer este proceso de autoevaluación del riesgo en tu casa. Entonces, contestas unas cuantas preguntas y vas a recibir una información muy específica sobre cómo mejorar tu situación. Pero hay cantidad de otras guías publicadas, guías de pirojardinería, hay información disponible en muchos sitios, diría yo. Y luego a nivel colectivo es muy interesante que los residentes entiendan que se tienen que organizar junto con sus vecinos, que tienen que montar sus grupos de autoprotección, que tienen que encargar planes de autoprotección, que tienen que dialogar con el ayuntamiento para ver cuáles son las responsabilidades y los derechos de cada cual y trabajar conjuntamente. Tienen que conocer cuáles son las infraestructuras de protección de incendios que hay en su barrio, etc. Es decir, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, los residentes tienen muchísimo que hacer. Una de las medidas más comunes que toman los ayuntamientos para proteger a los núcleos habitados son las franjas perimetrales, que bordean al pueblo o a la urbanización en cuestión, y que, según la comunidad autónoma en la que nos encontremos, la normativa establece que deben tener un mínimo de 25, de 50 o de 75 metros de anchura. Pero, ¿es esto suficiente para protegernos de los grandes incendios? En realidad, en mi opinión, el debate no debería ser tanto la distancia, si son 25, 50, 75, como pues, difieren en distintas comunidades autónomas, sino más bien cómo garantizar que esos metros sean un espacio verdaderamente defendible y integrado, además, eso en una estrategia territorial pues, que mucho más amplia. Es decir, el problema no es solo la anchura de la franja, ya que incluso en 75 metros, pues en situaciones extremas, esas zonas son vulnerables también pues, por la proyección masiva de pavesas que pueden ocurrir y que pueden salvar distancias de cientos de metros. Entonces, en resumen, podríamos decir que las franjas ayudan, pero no son garantía de nada, que su eficacia depende del contexto, depende del combustible, depende de la topografía, depende de la intensidad del incendio y que, en definitiva, a veces son realmente herramientas que dan la diferencia y a veces no. Se tiene que actuar también en el monte, se tienen que hacer actuaciones de gestión de combustible a gran escala para evitar que ya el incendio llegue a la comunidad con estos kilovatios metro, ¿no? Es cuestión de actuar con distintas herramientas a distintas escalas, a escala de paisaje, a escala de comunidad y luego también, evidentemente, a escala de parcela, ¿no? A escala de propiedad. El problema de los incendios forestales y su impacto sobre zonas urbanas está cobrando una dimensión tan descomunal que vimos como en enero del 2025, en California, en la ciudad de Los Ángeles, se produjo una gran conflagración urbana. ¿Podría ocurrir aquí algo parecido? Lo que ocurrió en Los Ángeles es lo que denominamos una conflagración urbana. ¿Y eso qué significa? Bueno, se destruyeron alrededor de 15.000, 16.000 edificios. Y eso fue pues porque unas primeras líneas de casas sí que recibieron el impacto directo del fuego que llegaba del monte, pero luego el fuego fue propagando en un entorno plenamente urbano. Y esto fue pues porque las casas básicamente y las edificaciones están construidas con materiales combustibles, con maderas, y estos sistemas constructivos no son los que imperan aquí en España. Luego también todos los materiales combustibles alrededor de esas casas, en los jardines, también ayudó a que propagara el fuego. Y ese fuego también propagó por unos eventos de vientos huracanados, muy calientes, muy secos, que ayudó muchísimo a una propagación muy severa, ¿no? Entonces esto en Barcelona y en Madrid
no tendría por qué ocurrir así. Nuestros sistemas constructivos son muy diferentes. Construimos con hormigón, con ladrillo. Pero esto no significa que en Barcelona o en Madrid, si hubiera un incendio en la interfaz urbano-forestal, no sería una cosa muy compleja de gestionar. Evidentemente puede ocurrir incendios que se desarrollarían con distintos focos secundarios, que pondrían en estrés la movilidad, la evacuación, etcétera. Es decir, serían escenarios complejos, pero no de la magnitud de lo que ocurrió en Los Ángeles. Aparte del impacto de las llamas, los incendios son también un asesino silencioso. Se estima que en California mueren prematuramente unas 5.000 personas al año por la disminución de la calidad del aire, es decir, por la inhalación de humos. El humo de los incendios contiene sustancias tóxicas como el monóxido de carbono o los compuestos aromáticos policíclicos, pero también es rico en una serie de partículas finas, una especie de hollín microscópico que llega a los pulmones y desde allí se distribuye por el resto del cuerpo a través de la sangre. En ocasiones, el efecto del humo sobre la salud es transoceánico. Durante el año 2023, en Canadá ardieron más de 15 millones de hectáreas, y parte de ese humo llegó hasta Europa, donde aumentó la concentración de esa materia particulada fina en un 4% y donde se estima que perdieron la vida anticipadamente unas 22.000 personas. Nunca lo vas a poder evitar y muchos de los problemas que puede haber para las personas están relacionados con el humo. Podríamos decir, si estamos hablando de la vulnerabilidad al humo, por ejemplo, que es el escenario típico que vamos a ver cuando estemos en las cercanías de un incendio forestal, es evidente que las personas más vulnerables al humo pues son las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, las personas con problemas respiratorios, pero la vulnerabilidad no va únicamente asociada a la salud. Yo creo que sí existe una relación directa y además bidireccional entre la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad a los incendios forestales. No son conceptos separados, sino que en realidad se entrelazan y se potencian mutuamente y crean, digamos, un ciclo de riesgo y de daño que es difícil de romper. Realmente esta es un pilar central en la investigación actual sobre desastres, no solo relacionado con incendios forestales. Esta relación se puede entender por dos vías principales. Por un lado, la vulnerabilidad social aumenta la vulnerabilidad a los incendios forestales, ya que los factores socioeconómicos pues, condicionan la capacidad de las personas o de las comunidades para anticiparse y para hacer frente, para resistir y también para resistir en el momento de la ocurrencia y, por supuesto, para recuperarse posteriormente después de que ocurra el incendio. Pero, por otro lado, los incendios también profundizan y crean esa nueva vulnerabilidad social, ¿no? Porque los incendios forestales actúan muchas veces como un amplificador de las desigualdades que ya existían. Me gustaría señalar, por ejemplo, uno de los estudios que han hecho compañeros de la Universitat Oberta de Cataluña, sociólogos, donde han encontrado estas correlaciones positivas entre la vulnerabilidad y los incendios y otros indicadores socioeconómicos, como puede ser el nivel de renta, el envejecimiento, la condición migrante, la pobreza energética, el riesgo de exclusión social, el riesgo de exclusión residencial. Todo esto está correlacionando positivamente a la vulnerabilidad ante los incendios. Los incendios forestales también obligan a repensar sectores como el del turismo o el del transporte. Recordemos que durante la oleada de incendios del verano de 2025 hubo una gran afectación ferroviaria, con muchas líneas de tren cortadas entre Madrid y Galicia, por ejemplo. De hecho, los incendios, junto con el cambio climático, nos están obligando a repensar la temporada de asueto. Es decir, están facilitando la desestacionalización del periodo vacacional, porque las olas de calor son cada vez más insoportables y veranear en un sitio abrasador resulta cada vez menos deseable. Además, los grandes episodios de incendios forestales coinciden con la canícula estival. No parece descabellado imaginar que, en un futuro próximo, el vacacionista incorporará el riesgo de verse afectado por un incendio en sus cálculos sobre qué destino elegir. En cuanto a si los ciudadanos disponen de información sobre si los alojamientos donde puedan estar de vacaciones están en zonas de riesgo de incendios, pues bueno, pueden tener alguna información, pero no es algo fácil. No la obtienen de forma fácil ni automática ni tampoco está garantizada para todos los lugares. Realmente no existe un sistema público unificado, pienso yo, y de consulta en España que permita a un ciudadano pues, verificar de forma sencilla pues, si un alojamiento turístico específico está en una zona de alto riesgo de incendio forestal o no.
Y este es un tema súper sensible. Tema súper sensible porque el sector turístico tiene miedo a dar información clara y transparente por si eso reduce la demanda. Pero por otro lado, limitar la información también limita la capacidad de prepararse y de poder responder ante un incendio, ¿no? Nosotros es un tema que también hemos trabajado bastante con un proyecto financiado por el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y hemos visto que falta cultura de gestión del riesgo, tanto por parte del sector turístico como por parte del turista, ¿no? Porque realmente hace falta cambiar de marco mental y ser conscientes de que planificar e informar es parte de la seguridad y parte de la calidad que este establecimiento te puede estar ofreciendo. No es una amenaza, no representa una amenaza. Este tal vez sea uno de los aspectos más sensibles en lo relativo a la protección del ciudadano contra los incendios forestales. En la actualidad, no disponemos de mapas de zonas inflamables, como sí los tenemos de mapas de zonas inundables. Es decir, hay personas que viven en una ratonera o que se pueden ir de vacaciones a una ratonera y no son conscientes del riesgo que están asumiendo. Y también van a tenerlo difícil para poder informarse al respecto. Recordemos, por ejemplo, cómo en 2018, en Ática, Grecia, 100 personas fallecieron durante un incendio en una zona de costa. Yo creo que en relación a si está segura los visitantes en zonas pues, que tienen riesgo de incendio, bueno, yo creo que están seguras como en cualquier otro destino turístico. La clave, obviamente, como cualquier organización de un viaje o de cuando realizas pues, una visita turística, pues es que incorpores por la prudencia básica, ¿no? Ante los riesgos naturales propios de cada zona y cada época, porque a cada lugar que vas pues puedes enfrentarte a riesgos diferentes, porque ningún lugar está exento de riesgos. En este caso, obviamente, esos riesgos van a estar centrados pues, en días fundamentalmente de verano, con calor extremo y viento. Y bueno, y el riesgo de incendio obviamente es un factor más a considerar. Entonces, yo creo que en este sentido la actitud no es alarmar, sino disponer de información y obviamente el sentido común, es decir, consultar por parte de los visitantes, pues consultar las alertas oficiales como en cualquier lugar en los días de mayor riesgo y seguir pues en general las recomendaciones de las autoridades locales, pero bueno, yo no creo que haya un problema de seguridad específico. Yo creo que comparativamente con otras situaciones de riesgo que se han visto en Europa, donde han habido zonas turísticas muy afectadas, pues en Grecia, en las islas griegas, por ejemplo, en Turquía, etc. Yo creo que, por ejemplo, aquí en la Costa Brava, que es un territorio donde nosotros hemos trabajado y conocemos bastante, yo creo que el nivel de riesgo no es comparable en el sentido de que en muchos de estos sitios donde han habido grandes desastres han sido básicamente por debilidades estructurales de la gestión del riesgo en ese territorio, por faltas de coordinación, por faltas de planificación, etc. Y aquí en Cataluña, particularmente en Girona, en la Costa Brava, tenemos una administración que es muy consciente del riesgo, que trabaja de manera coordinada desde hace muchísimos años, y luego tenemos el Cuerpo de Bombers de la Generalitat de Cataluña, que son unos bomberos referentes a nivel mundial, que tienen muchísimos protocolos de preemergencia, que tienen muchísima capacidad y formación de análisis del comportamiento y también a nivel operativo, ¿no? Entonces yo quiero pensar, y de hecho así lo creo, que no es el mismo nivel de riesgo en la Costa Brava, por ejemplo, que en zonas de, yo qué sé, las islas griegas o zonas de Turquía o determinadas zonas también de islas italianas, por ejemplo. Y esto por no hablar de la seguridad nacional. Cuantas más emergencias tengamos, más expuestos estaremos frente a otras eventualidades. Por tanto, podemos hablar de un impacto bastante profundo a distintos niveles de nuestra sociedad, tanto a nivel de salud pública como de protección civil, y con impactos notables sobre los sectores primario, secundario y terciario. Así que si usted está viendo este vídeo desde el centro de Madrid, de Buenos Aires o de cualquier otra gran urbe, espero que no piense que por vivir en la ciudad está a salvo del impacto de los incendios forestales.